Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Carolina Valladares. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Miami, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde el sur de la Florida y el resto del mundo. Hoy me acompañan de manera remota desde Miami Orián Brito, periodista. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, un placer. Y también el periodista de Candela News, Galo Arellano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Empezamos. El fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein mencionó a Donald Trump varias veces en correos privados, según reveló un nuevo informe publicado por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. De acuerdo al documento, el magnate financiero condenado por delitos sexuales nombró en múltiples ocasiones al hoy mandatario en mensajes dirigidos a su antigua socia, ahora en prisión, Ghislaine Maxwell, y al periodista también Michael Wolff, conocido por su libro Fire and Fury, que habla sobre la primera presidencia de Trump. En uno de los mensajes, Epstein asegura que Trump pasó mucho tiempo, es una cita, con una mujer a la que los demócratas del comité describen como víctima de la red de tráfico sexual de Epstein. Los correos también recogen una afirmación directa de Epstein, en la que dice que Trump, abro comillas, sabía de las chicas, cierro comillas, frase que, según la lectura del comité, alude a las jóvenes explotadas. Por su parte, Donald Trump restó credibilidad a la publicación de los correos en los que sale su nombre y acusó a los demócratas de utilizar el caso con fines políticos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió en el mismo sentido y aseguró que la oposición intenta crear una narrativa falsa para afectar la imagen del presidente. Los demócratas intentan sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre de gobierno y muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o muy estúpido caería en esa trampa. Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo. Y lo que el presidente Trump siempre ha dicho es que era de Palm Beach. Al igual que Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue miembro de Mar-a-Lago hasta que el presidente Trump lo expulsó porque Jeffrey Epstein era un pedófilo y un depravado. Orián y Galo, bueno, el titular de este tema es que Trump sabía de las chicas. La clave es saber cuándo sabía de las chicas y qué sabía de las chicas. ¿Qué implicaciones tendría todo esto? Empiezo contigo, Orián. Carolina, un placer. Sin duda, yo creo que el tema Epstein es un tema bien escabroso y que puede sacudir y que todavía continúa sacudiendo, hay que decirlo así, la política estadounidense. Ahora, detrás de los elementos, ¿no?, que puedan estar presentes en esta investigación que ha sido cerrada recientemente por el Departamento de Justicia, hay que destacar que, bueno, no podemos negar que hay un juego político detrás de todo esto. Por un lado, sería interesante determinar de manera independiente, de manera segura, como tú lo dices en tu pregunta, hasta qué punto y cuál era el conocimiento que tenía Donald Trump de esta situación que se estaba presentando con estas chicas. Y por otro lado, bueno, el gobierno insiste que esto es una campaña que busca mancharlo. Sin embargo, yo creo que frente a esta diatriba política sería fundamental una investigación independiente que permita determinar esas responsabilidades en caso de que las hubiera, porque es un caso que yo creo que hoy en día, en medio de unas víctimas que están allí, que son el testimonio vivo del terror que se vivió por parte de este delincuente, sigue existiendo detrás de eso el uso político del juego, ya sea para excusarse, para acusar, para taparse o para señalar a otros. Y me parece muy delicado. Galo, han pasado muchos años desde que se enviaron estos emails. ¿Se están sacando de contexto? ¿Realmente podremos llegar a la luz, ¿no?, de este asunto y ver realmente estos quotes, ¿no?, de estos emails, realmente a quién se refería, qué víctimas, cuáles eran los nombres que están ocultos? En uno de ellos dicen los republicanos que se ocultó el nombre de una de las víctimas, que de hecho ya negó que hubiera tenido contacto con Donald Trump. Es decir, ¿hasta qué punto ya han pasado muchos años y se podrá saber llegar al fin del asunto? Pues precisamente por ese motivo es que los republicanos
tienen que votar a favor de que se revelen todos los archivos de Epstein. Y Donald Trump ha dicho que solamente un republicano estúpido podría creer en este hoax. Es decir, él lo llama como que si esto fuera una broma o un invento o una teoría de conspiración. Yo creo que más bien la forma en que la Casa Blanca está haciendo el control de daños se ajusta a este calificativo, porque ¿cómo es posible o cómo interpretan ustedes de que el día de ayer en la Casa Blanca llevaron a una de las republicanas que prácticamente ha decidido votar para que se abran estos archivos de Epstein? La llevaron al Situation Room y la pusieron frente a la fiscal de la nación, frente al director del FBI, que todos conocemos que prácticamente son alfombras de Donald Trump. Entonces, ¿qué ocurrió dentro de ese Situation Room? ¿Por qué esta medida tan extrema? Están tratando de convencer a los republicanos de que no firmen ese documento para que no sean públicos estos archivos de Epstein. Pues tal parece que toda esta actitud, todas estas estrategias dan cuenta de que alguien quiere ocultar algo y de que no precisamente es inocente. Así que estos correos electrónicos son totalmente peligrosos y son una bomba de tiempo para Donald Trump, porque una cosa son algún testimonio, alguna situación. Estos son correos electrónicos que se han obtenido y que son en parte entre Epstein, Maxwell y también los abogados, en donde, ojo, no solamente se están revelando de que Trump habría compartido horas con una de las víctimas, se está diciendo nuevamente de que Trump estaría haciendo prácticas irregulares o ilegales con una hipoteca para su casa, mansión en Mar-a-Lago de por lo menos $30 millones, que se sumaría una vez más a ya un archivo enorme de denuncias que tiene Donald Trump por ese tipo de situaciones. El caso es extremadamente grave. Precisamente analicemos ahora más a fondo estos 3 emails que publicaron los demócratas. Hay 3 correos, de hecho, que destacan por su contenido y por el alcance de sus implicaciones. Estos son los mensajes clave que han encendido esta polémica. El primero, fechado en 2011, muestra a Epstein afirmando que Trump pasó horas en su casa con una víctima de la red de explotación sexual. Aunque el nombre aparece tachado, ahí lo ven, en los documentos, los demócratas presumen que se trataba de Virginia Giuffre, quien se suicidó el pasado abril. En ese mismo correo, Epstein se refiere literalmente a Trump como el perro que aún no ha ladrado. El segundo mensaje de 2019 fue dirigido al periodista Michael Wolff. En él, Epstein sostiene que Trump sabía lo de las chicas. Según el correo, el republicano habría pedido a Ghislaine Maxwell que dejara de suministrarle jóvenes al propio Epstein. El tercer intercambio, fechado en 2015, expone el grado de cálculo con el que Epstein y el escritor Michael Wolff analizaban la relación entre el entonces precandidato republicano Donald Trump y el magnate. En el correo ambos discuten cómo Trump debería enfrentar posibles preguntas de la prensa sobre su vínculo con Epstein. Wolff, en un tono abiertamente irónico, aconseja: déjalo que se ahorque solo. Si dice que no ha estado en la casa o que no ha volado en el avión, eso te dará una ventaja. Esto es una cita literal que está en uno de estos emails. Entonces, ¿qué buscan los demócratas publicando esto? ¿Están intentando que haya un juicio político, como se conoce aquí, un impeachment, Orián? Yo creo que en este caso lo que intentan, a mi modo de ver, yo no estoy dentro del partido, pero considero que en este momento es mostrar o denunciar la posible vinculación que tendría el presidente Trump con este caso. Ahora, da mucha curiosidad la existencia de estos correos y por qué salen ahora en este momento, ¿no? Recientemente, justo en medio de esta situación. Y creo que es muy importante también lo que puedan decir las víctimas mencionadas en este caso. Entendemos que hay mucha presión desde el poder, también, como lo dije hace minutos, la vinculación de algunas figuras
víctimas del ámbito político, sea de un partido o de otro, hace que llegar al fin de este asunto no sea tan simple como se quisiera. Porque en medio de todo hay intereses, nombres, una lista importante de personas involucradas que no quiere salir de ninguna manera y que teme que esto le salpique, ya sea en una carrera política, en una carrera profesional. Entonces, el testimonio de las víctimas, independientemente de la presión, a esta hora es fundamental para profundizar la denuncia y darle un rol protagonista a quienes de los que puedan contar su versión, abrir esta caja de Pandora, o por otro lado poner fin a estos correos que pueden llevar a una situación de crisis política mucho mayor. Es decir, aquí lo importante es que la responsabilidad debe determinarse, y por eso que considero fundamental una investigación que nos permita esclarecer, para que este material sensible no sea utilizado para cualquier cosa, porque se presta para ello. No estoy diciendo que este sea el caso. Lo que quiero decir es que se abre una puerta, y es una puerta muy delicada, porque en medio de todo hay víctimas que todavía tienen las secuelas del horror que vivieron. Tú dices que tiene que haber una investigación, Orián, y hablas de víctimas. Este es un caso en el que no solamente están las víctimas de Epstein, que sufrieron abusos, sino también muy truculento. El propio Epstein acabó ahorcado en una celda, ni siquiera hubo un juicio que concluyera. En ese sentido, no rindió cuentas ante la justicia. Fue su socia quien acabó en la cárcel. Una de las víctimas, quizás la más conocida, Virginia Giuffre, acabó suicidándose. Uno de los salpicados, ¿no?, conocidos salpicados, el príncipe Andrés, ya no es príncipe, ha perdido todos sus títulos, de hecho es Andrés Mountbatten, ya hermano del rey Carlos, pero Trump está mencionado, nunca se ha aprobado nada contra él, insistimos en este caso que es muy importante decirlo, pero no obstante su nombre sale en la lista. ¿Creéis que realmente, qué más opciones hay? Es decir, puede haber un juicio político, ¿qué otras vías podrían abrirse? La pregunta es para ti, Galo. Bueno, el día de hoy yo estuve escuchando a varios periodistas estadounidenses discutiendo este tema de Epstein. Y la otra opción es que Trump podría convertirse en el segundo presidente de los Estados Unidos en renunciar a su cargo debido a este escándalo, porque es extremadamente grave. Y vamos por partes. No tenemos que olvidar que ahora mismo Maxwell está recibiendo prebendas, está recibiendo muchos beneficios. Tenemos entendido de que tiene papel higiénico totalmente ilimitado, que tiene un lugar especial para recibir a sus visitas. ¿Por qué se debe este tratamiento especial? No olvidemos que cuando la entrevistaron los delegados del Departamento de Justicia, jamás le cuestionaron respecto a las mentiras que ella ha dicho bajo juramento. Ahora, también tenemos que nosotros ver que es una situación súper complicada para los republicanos, porque se vienen las elecciones de medio término y sobre todo hay una gran base de Donald Trump que quiere que Donald Trump cumpla su promesa de revelar los archivos de Epstein, porque él mismo lo prometió. Y hay una base de conservadores que no toleran este tipo de situaciones, porque no olvidemos que no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de conflicto de intereses, estamos hablando de pedofilia. Estamos hablando de políticos que se aprovecharon de menores de edad, que utilizaron su situación de poder para influir en su pensamiento, para forzarlas a hacer cosas que normalmente ellas no lo han hecho. Eso es, como decirte, el peor delito que puede cometer un ser humano. Eso es rastrero, eso conlleva prisión y, por supuesto, el desprestigio total del político que esté involucrado allí. Es por eso que están haciendo todo lo posible para encubrir todo esto. ¿Acaso qué más podemos decir? Ha habido un encubrimiento total. El hecho de que Donald Trump diga que esto es simplemente un hoax, por favor, si ha habido, tú mismo acabas de mencionar, hasta un príncipe ha perdido sus títulos. Esto no es un hoax. Lo que tenemos es a un presidente que está en serios, pero serios apuros. Y además es que hay algunos republicanos que, para que esta votación
obtuviera la luz verde, hizo falta precisamente el apoyo de republicanos. Claro. Algunos de ellos también quieren que salgan a la luz. Claro. Ahora, ¿a dónde nos puede llevar, qué procedimientos más hacen falta para que realmente esos documentos salgan a la luz después de este visto bueno de la Cámara de Representantes? Galo, sigo contigo. Claro. Bueno, mira, no podemos garantizar de que la próxima semana, cuando se dé la votación, lo que salga o lo que el Departamento de Justicia entregue, pues sea realmente original, porque ya tenemos entendido de que hay denuncias de que durante los primeros meses de la administración de Donald Trump, él había ordenado que más de 1,000 agentes del FBI estén vigilando y revisando y leyendo las hojas de estos archivos y que subrayen si es que aparecía el nombre de Donald Trump. Entonces, nada nos garantiza que la votación resulte en que van a revelar unos archivos que ya creo que han sido manipulados. Es decir, ahora estamos en una situación muy crítica, ya que el Departamento de Justicia es obvio que ha tratado de encubrir al presidente Donald Trump o por lo menos ayudarlo a que estos archivos no salgan a flote. Y el FBI, pues, ¿qué podemos decir? También está en ese camino. Claro, que entiendo que, como en otros casos, cuando el Departamento de Justicia publica documentos, tiene la potestad de editar parte de estos documentos, claro, ocultar nombres, ocultar datos, etcétera, en favor de la seguridad nacional. ¿Qué podemos, tú crees, Orián, esperar si se publican más documentos? ¿Qué podemos esperar que contengan estos documentos y qué podemos esperar que se edite de ellos? Carolina, yo creo que tú lo acabas de describir perfectamente. El Departamento de Justicia va a tener la potestad de entregar lo que quiera, editar lo que desee. Yo difiero de Galo. Yo no creo que el presidente Trump, independientemente que pueda salir mencionado en otros documentos, vaya a renunciar, porque Trump ha demostrado que hasta en la situación más adversa o en cualquier proceso judicial que pueda enfrentar, busca sacarle partido, ¿no? Y trata de posicionar un mensaje. En este momento dice, no, aquí lo que quieren es tratar de desprestigiar al gobierno, pues subestimando cualquier información que aparezca. Entonces, judicialmente yo creo que en este momento para Trump lo que vendría en todo caso puede decir, representar un golpe para el Partido Demócrata en la elección de medio término, un impacto de que se revelen nuevos documentos que involucren mucho más o de una manera mucho más dura, difícil al presidente Trump. Yo creo que si ahí pudiéramos tener el impacto de lo que podría ocurrir en materia política. Ahora, judicialmente, habría que ver qué acciones se podrían tomar, pero dudo que él, independientemente de lo que pueda decir algún documento, tome la decisión de apartarse o someterse, vamos a decirlo así, a un procedimiento judicial en este momento. Gracias, Orián. Galo. Bueno, seguramente pues seguiremos hablando de este tema y claro, para saber, ¿no?, hasta qué punto Donald Trump sabía, no sabía, o hasta qué punto, ¿no?, su nombre sigue en más documentos que quizás acabemos por conocer en los próximos días. Así llegamos a comerciales. Regresamos en minutos. No se despeguen. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Qué tal? Seguimos en Club de Prensa. El gobierno de Estados Unidos ratificó que seguirá adelante en su operación militar antidrogas, que tiene como objetivo a los grupos de narcotráfico que operan desde países como Venezuela y al señalado jefe del cártel de los Soles, Nicolás Maduro, por quien se ofrece una recompensa de $50 millones. El secretario de Estado, Marco Rubio, recalcó que en Venezuela no hay un gobierno, sino un régimen ilegítimo ligado con la droga y que Maduro está acusado por una corte federal bajo cargos de narcotráfico. Rubio comparó a Maduro con un dictador panameño, Manuel Antonio Noriega. Ellos no tienen un gobierno. Hay un régimen ilegítimo que básicamente es una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder. Por hecho, varios de los otros países representados aquí por el G7 no reconocen el régimen de Maduro como un gobierno legítimo. Así que el problema que tenemos es que el líder de este régimen, de este ilegítimo régimen, también es acusado en los Estados Unidos. Tenemos que desincentivar esta industria de estos terroristas y lo que están utilizando para inundar nuestro país con heroína, cocaína y fentanilo. Y de hecho desestabilizan el Caribe. En el proceso, las interdicciones
tienen limitado ningún efecto disuasorio. Estas organizaciones narcotraficantes ya son conscientes de que podrían perder 5% de sus cargamentos, pero los que ustedes sí han visto son los impactos en los barcos narcotraficantes. Lo están viendo tanto en el Pacífico como en el Caribe, especialmente en el Caribe. Ambos de sus sobrinos fueron condenados de tráfico de drogas en los Estados Unidos. Estaban encarcelados cumpliendo una sentencia federal cuando Biden decidió darles el perdón y liberarlos. Incluso Alex Saab, que estaba esperando juicio, también lo liberó, bajo una promesa de que Maduro sostendría elecciones justas y libres, pero la administración Biden fue engañada y también han engañado al Vaticano. El régimen madurista también ha engañado a otras entidades como los noruegos, que han intentado lograr otros acuerdos con ellos, pero esto es una operación antidrogas, así que si paran de enviar botes con drogas, pararemos esto. Y justamente el secretario de Estado desestimó un informe que afirmaba que el Reino Unido había dejado de compartir información de inteligencia con Washington debido a la preocupación por los ataques estadounidenses contra narcolanchas venezolanas en el Caribe. Marco Rubio aseguró que la alianza entre el Reino Unido y la Unión Americana continúa firme. ¿No ha habido ningún cambio entonces con el intercambio de inteligencia con Reino Unido? Tenemos alianzas muy sólidas con el Reino Unido y otros países. Repito, nada ha cambiado ni ocurrido que haya impedido de ninguna manera nuestra capacidad para hacer lo que estamos haciendo. Tampoco le estamos pidiendo a nadie que nos ayude con lo que estamos haciendo en ningún ámbito, y eso incluye el ámbito militar. Y mientras la Casa Blanca reafirma su decisión para la determinación de desmantelar el narcotráfico desde Colombia, el presidente Gustavo Petro, por su parte, reiteró su orden a la fuerza pública de suspender el intercambio de información de inteligencia con agencias de Estados Unidos, pese a las críticas y a las alertas de un posible vacío para la seguridad en la región. Petro basa su decisión en sostener que, según él, los bombardeos contra narcolanchas son delitos de lesa humanidad. Bien, Orián, Galo, retomamos la conexión con vosotros. Aquí queda claro, ha dicho Estados Unidos, que no era cierto, que Reino Unido no dejó de compartir inteligencia, así que se quedaría solo Gustavo Petro en esa decisión de dejar de compartir inteligencia, según él, porque esa información podría derivar en ataques a narcolanchas que, según Petro, son ilegales. Ahora, la pregunta, se están acumulando aquí muchos hechos, ¿no? Por un lado, la decisión de Petro. Por otro lado, tenemos cada semana noticias de bombardeos a narcolanchas. También tenemos que la Nobel de la Paz, María Corina Machado, pronto recibirá su galardón en cuestión de semanas. ¿Creéis que vamos a ver cambios antes de fin de año? Empiezo contigo, Galo. Conmigo, Galo. Ok, perdón. Bueno, básicamente yo creo que si tiene que haber cambios, tiene que haberlos en este año, porque imagínense lo que sería para la imagen de los Estados Unidos que este año termine y que simplemente todo suceda, que todo haya sido pues un alboroto en el Caribe, ¿no? Yo creo que en las próximas semanas son vitales, pero también no olvidemos que llevamos con este cuento ya muchas semanas, ¿no? Pero también tenemos que hacer hincapié a esta doble moral europea, ¿no? Porque por un lado, ellos siempre piden misiles Tomahawk a los Estados Unidos para defender su territorio, pero eso sí, cuestionan cuando, por ejemplo, Estados Unidos envía portaaviones a Occidente para precisamente proteger su región, ¿no? Entonces, esto es algo irónico y es como decir esta doble moral, ¿no? Pero de todas maneras, yo quería ponerles un ejemplo. ¿Es ahora esa área del Caribe una región segura, pues lejos del narcotráfico? Yo creo que no, porque simplemente lo que hacen es tomar rutas alternas. Y les pongo un ejemplo. Yo fui corresponsal en la frontera entre Estados Unidos y México durante la época de Biden, donde había esta crisis migratoria horrorosa que permitieron los demócratas. Pero ¿qué sucedió? Ahora prácticamente no cruza absolutamente un solo migrante por allí, pero la droga sí cruza. Entonces, cuando Donald Trump dice que es la frontera más segura del mundo, yo diría que es la frontera más segura del mundo
para que los migrantes no crucen, pero la droga sigue cruzando. Es más, yo he conversado con algunos agentes de la patrulla fronteriza con las cuales yo mantenía conversación durante la época que fui corresponsal y me dicen que siguen haciendo pues los arrestos y que la droga no ha dejado de parar. Porque claro, ¿qué hizo Donald Trump en la frontera? Cerró prácticamente para personas que están desarmadas, personas que simplemente van a pie a la frontera. Otra cosa es asegurar la frontera con personas, por ejemplo, como los carteles mexicanos que están armados hasta los dientes, ¿no? Eso no ha pasado en la frontera, dudo que pase en el Caribe. Claro, la droga que entra de Estados Unidos y que acaba en manos del consumidor es precisamente la droga que pasa inadvertida, la droga que no se detecta, porque si no, no acabaría en las manos del consumidor. Claro, estamos viendo bombardeos a narcolanchas. ¿Habrá algún momento en que dejen los narcotraficantes de decir ya de usar esas narcolanchas? Que no haya nadie que diga me quiero subir a una narcolancha. Dijo ayer Hexet que van a perseguir y matar a todos los que se suban. O sea, ese mensaje tiene que estar llegando. Claro. Vamos a ver ese momento en que ya no hay más ataques simplemente porque esa ruta ha desaparecido. No quiere decir que no haya otras, Orián. Fíjate que mientras estamos conversando estoy revisando información en este momento que da la cadena CBS de un nuevo ataque a una narcolancha. Fíjate que tú dices, bueno, ¿será que en algún momento van a reconsiderarlo a las personas que presuntamente se dediquen a esta actividad o se dediquen a esta actividad en el Caribe? Y la información que está dando CBS es que este nuevo ataque se dio en el Caribe dejando a 4 muertos. Es decir, que los ataques, que este sería el 20º ataque el que se han registrado en el Caribe, no frenan el flagelo por la zona. Coincido con Galo. Yo creo que en los próximos días tendría que ser decisivo. También hoy la cadena CBS anunciaba que ya estaría sobre la mesa un plan de ataques puntuales, incluso algunos terrestres en territorio venezolano. Hemos visto cómo llegó en las últimas horas el portaaviones más moderno de Estados Unidos, el Gerald Ford, al Caribe. El despliegue es impresionante y las declaraciones de Marco Rubio, que destacó cómo tienen en la mira al régimen de Maduro al ser acusado como líder de un movimiento narcoterrorista internacional. Por otra parte, desde Venezuela, hoy ya ha sido el propio quien controla la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha hecho textualmente que están seguros de que Estados Unidos va a aplicar un tipo de ataque en territorio venezolano que busque derrocar al régimen de Maduro. Yo creo que este ataque de hoy, que te estoy informando hace minutos según la cadena CBS, te demuestra que sigue siendo el Caribe una zona donde el flagelo continúa activo y esta presencia militar ya a escasas semanas de que finalice el año debe terminar en algo concreto. Y para ello, utilizadoras de María Corina Machado. Ella dijo durante su participación aquí en Miami que en las próximas horas venían las horas más difíciles para el país. Así que todo está por verse. Oriane, Galo, retomo esto que decías porque aquí está la noticia. Voy a traducir simultáneamente. El ejército de Estados Unidos procedió a otro ataque contra una supuesta lancha. Y según anunció el Pentágono, ya son al menos 21 barcos o embarcaciones las destruidas. Hay supuestamente al menos 80 muertos, supuestamente narcoterroristas. Sobre estos ataques se ha encendido la pregunta sobre si son legales o ilegales. Respecto a ello, precisamente, el gobierno Trump ha publicado, aquí lo tengo, un informe. Según fiscales de Trump aseguran que no podrá imputarse a quienes realizan ataques a las supuestas narcolanchas en el Caribe. Según un memorando del Departamento de Justicia, el personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos involucrado en las agresiones no estará expuesto a acciones legales. Lo estoy leyendo, esta es la noticia también de hoy. La pregunta es saber que el hecho de que exista este documento implica que hay preocupación dentro del gobierno de Estados Unidos. Galo. Pues claro que sí, además yo dudaría mucho, ¿no? A lo mejor están blindados durante la administración Trump, pero si un nuevo presidente llega y quiere establecer pues el derecho sobre todo, ¿no? Un Estado de Derecho, yo creo que sí sería muy cuestionable, ¿no? Y de que cualquier cosa podría suceder contra los militares que dieron las órdenes y también con las personas que dispararon estos misiles.
estamos hablando de ya 20 embarcaciones, si no es más, con ya pues decenas y decenas de muertos, y las evidencias son totalmente nulas. Entonces, Estados Unidos ha dicho de que los ataques estadounidenses deben ser determinados su legalidad por Estados Unidos. Por eso es que los países europeos asegura, por lo menos el Reino Unido, que no ha interrumpido el envío de su información pues de inteligencia, pero ningún país europeo tampoco ha facilitado ninguna evidencia de que en realidad se trataba de pues narcotraficantes, y en el dado caso de que se trate de narcotraficantes, pues existe este Estado de Derecho en el cual tienen esta facilidad de tener una defensa, ¿no? Entonces, yo creo que en el futuro podrían tener serios problemas, la verdad. Si están blindados, sería solamente durante la administración Trump. Y claro, sobre los fallecidos, pues no sabemos. Eso sí, algunos de los supervivientes sí que tenían un pasado criminal de traficantes de drogas, pero no sabemos sobre la totalidad de todos los que han sido abatidos. Recordemos que se ha conocido que ha habido otro ataque a otra presunta narcolancha, pero todavía no tenemos comunicado del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Con esto concluimos este segmento y regresamos en minutos. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. En un momento decisivo para el futuro de la región, líderes y expresidentes de toda Iberoamérica se reunieron en Miami para analizar los grandes desafíos democráticos del continente. Las voces más influyentes coincidieron en que Venezuela podría estar frente a una transición histórica. El Miami-Dade College fue sede del Diálogo Presidencial 2025 del Grupo IDEA, que celebró su 10ª edición bajo el lema América Latina y el fin de sus dictaduras. Allí, precisamente, estuvo NTN 24. Y recogimos los siguientes testimonios. Escuchen. Hoy están unidos Maduro y el gobierno de Colombia. Tienen la zona binacional. Y entonces cuando yo veía ahora a Maduro amenazar al gobierno de Estados Unidos, también pensaba que se le ha sumado el presidente de Colombia. Y esperamos que el ejército de Colombia en esa zona binacional no entre en ese riesgo. Han salido 3 millones de colombianos en el gobierno Petro, no han regresado 1.700.000. Salen al año 80.000 jóvenes con un título técnico o de tecnólogo o de profesional. Entonces ya estamos en esa expulsión ciudadana que caracteriza a los neocomunistas. Me parece que el narcoterrorismo se combata, me parece muy bien. Que se combata siguiendo unas normas me parece también muy bien y muy deseable. El mandar una fuerza de combate como lo que han mandado los Estados Unidos han desplegado en el Caribe es lo que se llama políticamente ejercer un poder de disuasión. El gobierno actual de España es partidario de la dictadura cubana, partidario de la dictadura venezolana, partidario de la dictadura nicaragüense y partidario de cualquier dictadura que se produzca por el mundo. Y me cuesta mucho decirlo, porque durante muchos años pues España ha sido ejemplo de lo contrario, especialmente en Iberoamérica, ¿no? Pero volverá pronto la cordura. Escuchábamos al expresidente de España, José María Aznar, mencionar la palabra narcoterrorismo, una palabra que cada vez más escuchamos en boca de muchos políticos. Ahí estaban muchos expresidentes apoyando esta misión del Pentágono en el Caribe, una misión que califican de disuasoria. Ahora, la pregunta es, Orián y Galo, quiero comparar esto con otra situación, porque la tecnología es muy importante, narcoterrorismo, la palabra terrorismo sale en narcoterrorismo, y muchos expresidentes hace años apoyaron la operación de la Alianza Internacional en Oriente Medio para acabar con el Estado Islámico, bombardeos selectivos contra infraestructuras. Entonces, años antes se dio caza y captura a Osama Bin Laden, acusado de ser terrorista. Nadie cuestionó entonces esos operativos, nadie cuestionó la caza y captura básicamente de Osama Bin Laden, no enfrentó ningún juicio. Estados Unidos califica a estas personas de narcoterroristas. ¿Se puede comparar con la situación vivida en Oriente Medio? Y en ese contexto quiero saber si estarían exentos, ¿no?, de estos juicios. En el caso de Osama Bin Laden, insisto, no lo hubo. Empiezo contigo, Orián.
Y Carolina, independientemente de lo que pueda ocurrir en los próximos días, el régimen de Maduro, no solo por lo que ocurre internamente, que es torturar, violentar, expropiar, sino que ha convertido el territorio venezolano en una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Recordemos que en el territorio venezolano operan células de Hezbollah y de otros grupos irregulares, que al final del día viene siendo una amenaza para Estados Unidos, el control también de China, de la industria petrolera o su participación allí, o de Rusia. Esto le quita a Estados Unidos la posibilidad de tener una participación mucho mayor allí, y yo creo indudablemente que las acusaciones de Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Justicia, que no la ha hecho esta administración, sino que ha sido el distrito en Nueva York quien mantiene esta acusación contra el régimen de Maduro, y las detenciones de personas cercanas a su entorno, que sin duda han brindado información clave para dar con esta acusación, le dan el título de narcoterrorismo a un régimen peligroso que no solo pone en peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos, sino a toda la región, y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Galo, más allá de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, hablemos de las personas que trafican con drogas, otros cárteles. Si se prueba que esas personas son efectivamente, hay evidencias de que son narcoterroristas, en este caso, ¿estarían justificados estos abatimientos como lo estaban en otros contextos geopolíticos en otros lugares del planeta? Pues es una respuesta bien complicada. Yo creo que sí, porque Latinoamérica lo necesita desesperadamente. No solo son los narcoterroristas. Recuerden que hay los narcopolíticos y los narcojueces. Es decir, el narcotráfico ha convertido a nuestros países en tierra de nadie, y solamente la fuerza militar podría ocasionar un cambio. Y en cuestión de las dictaduras, Venezuela es el eje total del cambio en la región. Cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse. Y hay un detalle muy particular. La dictadura de Nicaragua no ha sido tomada en cuenta en la magnitud en la que debería serlo. Esa dictadura es incluso muchísimo más cruel que la de Maduro, y pasa a veces casi desapercibida. Los horrores que está cometiendo el carnicero de Nicaragua son realmente impresionantes, y Donald Trump casi nunca menciona a Nicaragua en sus discursos, y es una de las dictaduras en las cuales se debería poner mucha atención, porque está prácticamente viviendo la vida bonita. Sí, durante décadas Cuba ha sido básicamente la dictadura, eje central de la política exterior de Estados Unidos en el continente. Sin embargo, ahora no lo escuchamos tanto, tampoco en Nicaragua, como dices. Orián, ¿a qué se debe que Nicaragua y Cuba parecen que están semi-olvidadas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en la política exterior de Estados Unidos, y solo está presionando a Venezuela en estos momentos? Sí, yo creo que en el caso de Venezuela lo que le da un valor adicional viene siendo, por un lado, las... Orián, no te escuchamos, así que, Galo, regreso a ti, te lanzo la pregunta que tú lanzaste. ¿A qué se puede deber que Nicaragua y Cuba pues estén un poco ahí, olvidaditas en la agenda política de Trump, y sin embargo Venezuela está todos los días en las noticias? Bueno, intereses también. Nicaragua no tiene el petróleo que tiene Venezuela. La población es muchísimo menos, ¿no? Pero la influencia que tiene, por ejemplo, Nicaragua con estas mini guerrillas es enorme, ¿no? Y ya está totalmente comprobado de que entre ellos manipulan y conspiran contra las pocas democracias latinoamericanas. Y eso es algo muy, muy terrible. Ya vemos, por ejemplo, recuerden ustedes hace algunos años esas marchas que hubo en Chile, en donde prácticamente quemaron la ciudad. Lo mismo ocurrió en Colombia, en Ecuador. Estos no son actos que suceden solamente en estos territorios y en sus jurisdicciones.
Esto también es financiado precisamente por todas estas cadenas en donde el narcoterrorismo y los narcogobiernos tratan de sobrevivir de alguna manera, ¿no? Pero yo sí creo que Nicaragua es lo que está sucediendo en Nicaragua ahora mismo, rebasa el límite de lo imaginable. Tengo colegas periodistas que prácticamente no han podido regresar a Nicaragua porque el gobierno prácticamente ha logrado, porque como no tiene mayor intervención de los Estados Unidos, como casi es ignorado ante esta realidad, ha hecho lo que ha querido. Le tiene sometida y secuestrada a toda Nicaragua. Y Donald Trump parece que está totalmente fuera del mapa. Entonces yo creo que el Departamento de Estado y Marco Rubio deben ponerle mucho ojo a Nicaragua, porque hay veces que estos pequeños dictadores pueden llegar a hacer cosas realmente horrorosas, ¿no? Y entonces, ojalá, como digo, si cae Maduro, la bola de nieve comenzará a girar y obviamente irá rumbo a Centroamérica. Amén. Como decías, muchas personas obligadas al exilio, algunos incluso hace un par o tres de años fueron obligadas a dejar Nicaragua a cambio de recobrar su libertad, a cambio de perder su patria. No nos olvidemos, más de 200 expresos políticos que estaban en Nicaragua. Claro. Te retomamos, Orián, ya te escuchamos otra vez. Te lanzo la pregunta de nuevo brevemente. ¿A qué se debe este olvido de Nicaragua por parte de la administración Trump? Mira, yo creo que firmemente por la vinculación del régimen de Maduro con actividades de narcoterrorismo, también la influencia de Irán y otros regímenes terroristas en territorio venezolano, el éxodo, que si bien no todos los venezolanos son del Tren de Aragua, que se haya utilizado ese brazo criminal para causar terror, le da otro valor, y por eso la tensión con Venezuela y con la falla de la administración anterior, que llevó a un proceso electoral con unas supuestas condiciones que se ganó, y vemos como el régimen de Maduro se perpetúa en el poder, que está haciendo lo mismo que Nicaragua, quitando nacionalidades, obligando al exilio, y tiene más de 800 presos políticos. Mismo resultado, no hay elecciones ni en Cuba, Nicaragua ni en Colombia, y si las hay, pues hay fraude, pero diferentes circunstancias, así que por ahora seguiremos, me temo, hablando de Venezuela. Si llegamos a la publicidad, regresamos en minutos. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Así llegamos al final de esta emisión de Club de Prensa Miami. Agradecemos al periodista Orián Brito y también al periodista de Candela News, Galo Arellano. Los invitamos a seguir conectados con la señal de NTN 24. Hasta la próxima.